Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy la licenciada Pineda y vamos con la segunda parte de modelos y teorías eh, para la unidad número 2. Bien, nos encontramos con esta segunda parte de la clase en la asignatura Bases Conceptuales de la Enfermería, en donde ya hemos desarrollado determinación social de la salud y ahora estamos abordando la unidad número 2, bases conceptuales de la profesión. Esta unidad se caracteriza por contenidos muy abstractos, específicamente enfocados desde el punto de vista antropológico epistemológico de las visiones de enfermerías inmersas en el quehacer profesional. Por lo tanto, los conceptos pueden ser por allí difíciles de comprender y aprender. La finalidad de poder brindar material bibliográfico concreto y conciso para que ustedes puedan abordar estos conceptos e internalizándolos de a poco en esta formación de enfermeros. Hoy vamos a abordar bases conceptuales de enfermería, la unidad 2, clase 3, teorías y modelos de la enfermería orientadas en el paradigma de la transformación. Vamos a abordar sobre los conceptos, dimensiones del cuidado. La historia de la enfermería profesional comienza desde Florence Nightingale, allá por 1860, estableciendo el concepto de enfermería como profesión. Ella deja por escrito, en sus escritos, cómo se cuida, de qué manera se debe cuidar y quiénes deben cuidar. Con el devenir de los tiempos, en la década del 60, las investigaciones dan cuenta que en realidad no había un acervo científico en escritos para que pudieran guiar la formación de enfermeros y sobre todo las investigaciones. Por lo tanto, se propuso una meta a desarrollar conocimientos enfermeros en el cual basa la práctica conformando una estructura de conocimientos de la ciencia de enfermería. Esta estructura está dada por modelos y teorías en los cuales se van a ver reflejados en la ciencia de enfermería, reflejados en los distintos programas de los entes formadores de generaciones de enfermeros y sobre todo en el área de la investigación. Entonces, generar teorías va a tener como consecuencia una forma de poder orientar el conocimiento en el campo específico que desarrolla una metodología o procesos para adquirir nuevos conocimientos, sobre todo un desarrollo académico con filosofía, modelos y teorías que sustentan a la enfermería como una disciplina. Esto va a actuar en los procesos de observación, de identificación, descripción e investigación, para dar así explicación de fenómenos naturales de la salud de enfermedad en el desarrollo vital. Desarrollo vital en donde intervienen la respuesta humana, ya sea para los procesos de salud de enfermedad y para el desarrollo vital. Las teorías de enfermería es un conjunto de conceptos, definiciones relacionados que proponen acciones que guíen la práctica. Las teorías ofrecen a las enfermeras una perspectiva para considerar la situación del cliente, una forma para organizar los datos y también un método para analizar e interpretar la información, dado que se debe planificar y poner en práctica los cuidados.
Los metaparadigmas enfermeros es un nivel de conocimiento más abstracto, describe los principales conceptos que hacen referencia al tema principal. Y para ello define 4 componentes o conceptos que está dado por persona, que es el hombre, paciente o usuario, como receptor de los cuidados de enfermería. Otro concepto es entorno, que es el medio ambiente o la sociedad, es el medio interno o externo, aquello que lo rodea y que va a afectar al individuo. Salud, salud o enfermedad, salud y enfermedad, es el grado de bienestar que experimenta el individuo, es un estado dinámico dentro del proceso de salud-enfermedad, abarcando la promoción, la prevención, mantenimiento y recuperación y rehabilitación. Y decir enfermería o cuidado y la enfermera son las metas, rol o funciones que tienen en el desarrollo, ¿no es cierto?, de este metaparadigma. Son los atributos o características y acciones del personal de enfermería con el fin de proporcionar cuidados para el paciente o junto con este. Entonces, a modo de síntesis, los metaparadigmas enfermeros va a poder definir en cada uno de los modelos o teorías a desarrollar estos conceptos en los cuales se van a repetir en función a cuál va a ser el posicionamiento en el paradigma al cual va a desarrollar. Los paradigmas de enfermería son modos o ejemplos o formas de poder brindar ese cuidado. Existen 3 paradigmas que forjaron y marcaron en la atención de enfermería. Estos son los paradigmas de la categorización, el paradigma de la integración y el paradigma de la transformación. Estos paradigmas, a lo largo del tiempo, con las características propias, en las distintas décadas e historias, fueron marcando modos y formas de poder abordar la concepción de salud, de entorno, de persona y del cuidado. Si bien las primeras teoristas o las primeras personas que van a implementar estos paradigmas no tenían la plena certeza de poder ser conscientes de desarrollar estos paradigmas, se basan en sus escritos o en su forma de atender cómo es que fueron dándose estos paradigmas. Por lo tanto, los paradigmas de enfermería, como dijimos, existe el paradigma de la categorización. Se dice así categorización porque están orientados o centrados en la salud pública y orientados y centrados en la enfermedad, en la práctica médica. Luego tenemos el paradigma de la integración y el paradigma de la transformación. El paradigma de la categorización comenzó a desarrollarse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pensemos históricamente cuáles fueron las condiciones geopolíticas e históricas de ese momento. Se caracterizó por la búsqueda de un factor causal, base de todos sus elementos, manifestaciones que poseen características bien definidas y medibles mediante el análisis, razonamiento y argumentación lógica. Se distinguen 2 orientaciones, la centrada en la salud pública y la centrada en la enfermedad y unidad a la práctica médica. La orientación centrada a la salud pública se caracteriza por la necesidad de mejorar la salubridad y controlar las enfermedades infecciosas en los medios clínicos y comunitarios. Esto se da entre el siglo XVIII y siglo XIX, en donde las características
de salubridad no eran las adecuadas y correctas. Por lo tanto, para poder expresar en esa orientación centrada en la salud pública los 4 metaparadigmas, lo ejemplifica a persona, que es la que posee la capacidad de cambiar su situación. Entorno comprende los elementos externos a la persona que son válidos tanto para la recuperación de la salud como para la prevención de la enfermedad. El concepto de salud es la voluntad de utilizar bien las capacidades que tenemos. Solo la naturaleza cura. El paciente pone su capacidad al servicio de la naturaleza. Y cuidado, intervención de la enfermera mediante reglas aprendidas que sirven para proporcionar un entorno adecuado y que permite actuar a la naturaleza y recuperar la salud. En este paradigma se centra mucho en lo que es la enfermedad, no tanto en la salud. La orientación centrada en la enfermedad, unida a la práctica médica, surge cuando comienza a controlarse las enfermedades infecciosas en el siglo XIX, con el advenimiento de los antibióticos, específicamente la penicilina. En cuanto a los metaparadigmas, define a persona, que es un todo formado por la suma de sus partes independientes entre sí y además no participa en su cuidado. Acá deja bien en claro cómo verdaderamente a la persona se la considera paciente, en forma pasiva. Entorno es independiente a la persona y algo que puede controlar y manipular. Salud es la ausencia de enfermedad, un estado deseable. Y cuidado, el que ofrece la enfermera, experta en conocimiento y habilidades con el fin de suplir las incapacidades y déficit que surjan a la persona. Un ejemplo de este paradigma, que es el paradigma de la categorización, es Florence Nightingale. En sus escritos establece cómo la naturaleza ejercía sobre la persona el bienestar, su salud. Entonces, hasta la diagramación edilicia de las instituciones estaban los hospitales, estaban diagramados con grandes parques donde podían tomar terapia de sol. Había grandes galerías en donde participaba el paciente en poder tener terapia de poder inhalar y exhalar el aire puro, y que la naturaleza actuara sobre las heridas, sobre procesos infecciosos y sobre las vías respiratorias. El paradigma de la integración se caracteriza por orientaciones dirigidas hacia una visión global de la persona como centro de la práctica de enfermería. El surgimiento de nuevas teorías y la evolución del pensamiento evidencian el reconocimiento de la importancia que tiene el ser humano para la sociedad y en la disciplina de enfermería. Se establece clara diferencia entre la disciplina de enfermería y la disciplina médica. Debe considerarse el contexto en el que se produce el fenómeno para poder llegar a comprenderlo y a explicarlo. A diferencia del paradigma anterior, en el paradigma anterior la profesión de enfermería no tenía autonomía, sino que eran acciones delegadas y ordenadas por el médico, mientras que ya en este paradigma de la integración comienza a vislumbrarse la personalidad, la autonomía, y se desprende, como ya lo hemos tenido en cuenta, esa dependencia médica. Reconoce la disciplina de enfermería claramente estar bien diferenciada
¿no es cierto?, la disciplina de enfermería a la del médico, con orientación a la persona en su integridad y en interacción constante con el entorno. Guía la práctica y sirve en base para el desarrollo de los conocimientos y ciencia enfermera. Los metaparadigmas considera a persona es un todo formado por la suma de las partes que están interrelacionadas entre sí en búsqueda de las mejores condiciones para detener o mantener su salud y bienestar. El entorno, constituido por diversos contextos en los que vive la persona, de interacción constante, de estímulos positivos o negativos, y en relación de adaptación. Salud es el ideal que debe conseguir. Salud y enfermedad son entidades distintas que interaccionan de una manera dinámica. Es un equilibrio inestable. Cuidado se dirige a mantener la salud de las personas en todas sus dimensiones. Se lleva a cabo para recuperar a la persona de su enfermedad, prevenir dicha enfermedad e incluso fomentar la salud. Un exponente de este paradigma de la integración es Virginia Henderson, que estableció la teoría de las necesidades, en las cuales esas necesidades están representadas por las 14 necesidades de orden biopsicosocial, de aspectos del ser humano, de la persona integrada. Y este nuevo paradigma, el paradigma de la transformación, que es a la que todos debemos aspirar en esta nueva corriente de formación y de producción científica de enfermería, está dada también por las características del pensamiento humano, del cuestionarse acerca de la vida, de lo que va transcurriendo y teniendo a la concepción de un hombre holístico, holístico, íntegro, total. Este paradigma de la transformación representa un cambio sin precedentes, ¿no? Se da una apertura social hacia el mundo, la enfermería va experimentando una transformación, desarrollando nuevas concepciones de la disciplina y supone una nueva orientación de apertura al mundo. Utiliza el conocimiento propio de la disciplina para dispensar cuidados de salud que son creativos. Las enfermeras brindan un servicio especial que satisface una necesidad esencial, que es enseñar, guiar a las personas y a los grupos a conservarse sanos y les proporcionan cuidados cuando estos se enferman. Los enfermeros fomentan acciones de promoción y prevención de la salud, siendo los facilitadores a las personas de los conocimientos y modos de vida insanos hacia formas de vida saludables, creando en ellas conciencia de autocuidado y autorresponsabilidad en el proceso salud-enfermedad. Se concibe al cuidado dirigido al bienestar tal como la persona lo entiende. Las intervenciones de enfermería darán respuestas a las necesidades desde una perspectiva holística. El paradigma de la transformación está centrado, ¿no es cierto? Y es el centro de interés de la enfermería, está dado en los cuidados personales que se interrelacionan continuo con su entorno y vive experiencias de salud. Los metaparadigmas siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Persona, entorno, salud y cuidado, al cual incorporé la definición de universo. Y ya verán por qué. Persona es considerado un todo indivisible que orienta los cuidados según sus prioridades.
es indisoluble en su universo en relación mutua y simultánea con el entorno cambiante. Entorno es ilimitado, es el conjunto del universo. Por lo tanto, universo quiere decir o está conceptualizado como la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía, el impulso, las leyes y constantes físicas que la gobiernan. Entonces, salud es un valor y una experiencia que cada persona la vive desde una perspectiva diferente. Y cuidado, referido al cuidador, digamos, al rol de profesional de enfermería, pretende el bienestar de la persona. La intervención de enfermería supone respeto e interacción persona-enfermera. Se benefician para desarrollar el potencial propio. Entonces, al definir y a poder plasmar los metaparadigmas de este paradigma de la transformación, difiere mucho con los otros dos anteriores. Da respuestas a un mundo globalizado y cambiante en donde el hombre interactúa con el universo y es autorresponsable y responsable en cuidar y mantener su salud. Los modelos conceptuales es una representación esquemática de algún aspecto de la realidad y que nos ayuda a comprender algo. Son ideas universales, abstractas y generales de conceptos y las relaciones que tienen entre ellos. Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones que proyectan una visión sistemática de los fenómenos, estableciendo para ello las relaciones específicas entre los conceptos a fin de describir, explicar, predecir y o controlar los fenómenos. Por lo tanto, las teorías predicen, explican, describen y controlan los fenómenos. De lo general a lo particular, las teorías está contenida en función a un modelo. Ese modelo tiene marcos conceptuales y desarrolla también los metaparadigmas: cuidado, salud, persona y entorno. Los componentes de una teoría, para poder desarrollar y poder analizar y estudiar una teoría, tiene como pasos a tener en cuenta en su desarrollo. Son los conceptos, los enunciados teóricos, las definiciones teóricas operativas, las asociaciones teóricas operativas, ordenación de conceptos y definiciones en términos originales y diversos, y también la orientación de enunciados y de asociaciones empíricas. Hay diversas escuelas de los modelos y teorías. Estas se van dando a lo largo del tiempo: la escuela del ser humano unitario, la escuela de la promoción de la salud, la escuela de los efectos deseables, la escuela de la interacción, la escuela de las necesidades, la escuela del cuidado. Son los modos de poder brindar o de tener un concepto o una forma de poder aplicar los cuidados. La clasificación de los modelos y las teorías por las escuelas están dadas las necesidades, definen la acción de la enfermera como una satisfacción de las necesidades fundamentales de la persona o su capacidad para el autocuidado, como lo establece Virginia Henderson. La escuela de la interacción es un modo en el que desarrolla su acción la enfermera en un proceso de interrelación entre la persona y la enfermera. La escuela de efectos deseables, conceptualizar los resultados o los efectos deseables de los cuidados enfermeros.
Vuelvo a decir, las escuelas sirven como guía, profundiza y establece cómo se debe brindar y prestar los cuidados. La Escuela de la Promoción de la Salud básicamente se centra en destacar el importante papel de los cuidados de enfermería que tiene sobre la población de la salud, aplicando las acciones a la familia. Un exponente de esa escuela es Nola Pender. La escuela del ser humano unitario, el interés que demuestra por hacer patente quién es y cómo es el receptor de los cuidados de enfermería. La escuela del cuidado, del cuidador, tiene el interés tienen un interés que demuestran por la cultura y lo que denominan el cuidado, centrado en la cultura, los valores y las creencias de las personas. Exponentes de ello es Madeleine Leninger y John Watson. Bueno, también tenemos los conceptos y la diferenciación entre las filosofías, modelos y teorías. La filosofía muestra la enfermería como una combinación del arte y la ciencia. Los modelos conceptuales aparecen identificados y definidos los conceptos involucrados en el proceso de cuidar y nivel de relación que hay entre ellos. Y las teorías se muestran las relaciones entre los conceptos implicados en el proceso de cuidar, desarrollando enunciados teóricos que responden en el campo de la enfermería. Bueno, bien, llegado a este momento, hasta el momento hemos desarrollado la clase explicando cómo los paradigmas van a tener una impronta en los entes formadores para tener una forma y un modo de poder formar futuras generaciones de enfermeros. También va a tener un impacto los paradigmas en la producción y elaboración de saberes científicos, como son las investigaciones. Pusimos bien en claro en qué consisten los metaparadigmas, que son los conceptos que van a definir y van a dar forma a conceptos abstractos, y que estos conceptos están dados por la unificación de poder conceptualizar y definir a 4 metaparadigmas: persona, entorno, salud y cuidado. Como exponente del paradigma de la transformación, vamos a abordar los modelos y teorías de John Watson y Madeleine Leninger. Como dije hasta ahora, vamos a abordar los conceptos, componentes y su clasificación. Estas teoristas son consideradas como verdaderas exponentes, ¿no es cierto?, que han creado esta nueva forma de poder brindar los cuidados. Watson, desde una manera empática, espiritual, y explica cómo debe ser el cuidado, cómo debe aplicarse el ser cuidador. Mientras que Madeleine Leninger va a abordar su teoría en función a las cuestiones, al cuidado cultural. En esto de la globalización y en la historia hay corrientes migratorias. Si bien el cuidado a las personas es igual, pero ciertas culturas tienen una forma y un modo de poder preservar y cuidar su salud que difieren en función a las culturas. Es importante, cuando abordamos estos modelos y teorías, trabajar con diccionarios
o esclarecer los conceptos que el autor está abordando. John Watson, la teoría del cuidado humano. Margaret Watson nació en Virginia Occidental en 1940. Se tituló de enfermera de pregrado en 1961. En 1966 de magíster en salud mental y psiquiatría. En 1973, doctorado en psicología educativa. Fue creadora y directora del programa de doctorado. Creó el Centro de Cuidados Humanos. En 1979 y en el 85 abordó su teoría acerca de los cuidados humanizados. En su teoría del cuidado humano hace un reconocimiento de la vida espiritual y una creencia en el poder de los procesos del cuidado humano para producir crecimiento y cambio. Destaca el acto de ayuda a las personas para conseguir más autoconocimiento, autocontrol y disposición para la autocuración independientemente de la condición externa de salud. Facilitó y guió el cuidado humanizado de enfermería, el cual tiene como núcleo la perspectiva, la necesidad y la prioridad del paciente. Incorpora los conceptos que van a estar desarrollados en su teoría, la interacción enfermera-paciente, campo fenomenológico y la relación del cuidado transpersonal. Para Watson, la enfermería está centrada en el interés por la persona y por el mundo en que vive. El fin de la enfermería es el de fomentar la salud y el bienestar para todos los individuos. La atención humana connota una respuesta personal. Es un proceso humano entre personas y es también el ideal moral de la enfermería. Tiene que haber una integración de la persona y su entorno. Por lo tanto, Watson define entorno, propone un entorno interno, que es el bienestar mental, espiritual y las convicciones socioculturales de las personas. Un entorno externo está dado por la comodidad, confidencialidad, la seguridad y un ambiente estético limpio, y un entorno cósmico al que pertenecemos los seres vivos en armonía con el universo. De forma esquemática, está dada en forma concéntrica ese entorno interno de la persona en su bienestar mental, espiritual y sus convicciones, un entorno externo, el que lo rodea, y un entorno universal, cósmico. Salud tiene que ver con una unidad y armonía de la mente, el cuerpo y el alma, que engendre procesos de autoconocimiento, autocuración y autocuidado con énfasis de la diversidad. Está relacionado con el grado de coherencia entre lo que percibe y lo que experimenta uno mismo. Es un valor definido por la cultura y por el mismo individuo. Vale decir que la salud está dado por un autoconocimiento de la misma persona. Enfermería. La práctica del cuidado es la esencia de la enfermería. La ética y la escala de valores del cuidado, como la curación, la salud y comprender el contexto profesional y la misión de la enfermera,
es su razón de ser para la sociedad. Destaca el acto de ayuda a la persona para conseguir más autoconocimiento y autocontrol y disposición para la autocuración, independientemente de la condición externa de salud. El cuidado humanizado de enfermería tiene como núcleo la perspectiva, la necesidad y la prioridad del paciente. Persona es un sistema abierto en proceso continuo con el sistema abierto del entorno. El desarrollo de la teoría se centra en el concepto de la persona, la mente y las emociones de cada persona. Son las ventanas del alma. El espíritu, el yo interno o alma de una persona existe por sí mismo. El cuerpo está confinado en el tiempo y en un espacio. Pero la mente y el alma no pertenecen ni se limitan al mundo físico. Es trascendental. El acceso al cuerpo, la mente y el alma de la persona es posible siempre y cuando ésta se perciba y tratada en su globalidad. Sus supuestos básicos en la teoría que establece Watson, en la teoría del cuidado humano, basa en la práctica del cuidado que es fundamental para la enfermería. El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o familiar. El cuidado solo se puede manifestar de manera eficaz y solo se debe practicar de manera interpersonal. El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de satisfacer ciertas necesidades. Y un entorno de cuidado ofrece el desarrollo potencial a la vez que permite elegir a la persona la mejor acción en un momento determinado. Para Watson, en su desarrollo, está basado en los 11 factores curativos de Shalom. Ella los enumera a estos 10 dimensiones espirituales, pero sobre todo ella propone los procesos cáritas, que son el cómo se debe cuidar. Entonces, a los propuestos curativos de Shalom, Watson presenta el proceso carita, el cómo se debe cuidar. Y la denominación de estos 10 factores está dado en función a la formación de un sistema humanístico altruista de valores, inculcación de la fe y la esperanza, cultivación de la sensibilidad para uno mismo y para los demás, el desarrollo de una relación de ayuda y confianza, promoción y aceptación de la expresión de sentimientos positivos y negativos, un uso sistemático del método científico de solución de problemas para la toma de decisiones, promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal, provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, sociocultural y espiritual, la asistencia en la gratificación de las necesidades humanas y sobre todo la permisión de las fuerzas existenciales fenomenológicas. Quiere decir del entorno, del significado, de la existencia, del concepto filosófico acerca de la existencia. Por lo tanto, Watson plantea una interacción enfermera-paciente en el cuidado, proceso entre dos personas
con una dimensión propia y personal. Es único. También en el campo fenomenológico, la persona en su totalidad de una experiencia de vida humana. Respetar y empatizar. Y por último, las relaciones transpersonal del cuidado que va más allá del propio ego, a modo de poder plasmar en una frase el pensar de Watson. La teoría es más sobre el ser que sobre el hacer y debe ser plenamente internalizada por la enfermera si tiene que llevarla a cabo en la práctica. Vale decir que debe tener la enfermera o cuidador ciertas aptitudes del ser para poderlo saber hacer. Y por último, hemos escogido la teoría de Madeleine Leninger. Leninger desarrolla la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados. En este mundo globalizado hay corrientes migratorias, hay una realidad en un contexto histórico, político, social, en los cuales en el continente europeo se ven más profundizados acerca de la diversidad cultural y la universalidad de los cuidados. Leninger nació en 1920 en Nebraska. En 1950 se diplomó en bióloga, en biología. En 1954, especialista en psiquiatría, inicia el primer programa de enfermería especializada en psiquiatría. En 1968, es doctora en antropología cultural y social. En 1970 y 1978 plasma justamente la teoría de la transculturalidad. La teoría de Madeleine Leninger se basó en la disciplina de la antropología y la enfermería la definió como la enfermería transcultural como un área principal de la enfermería que se centra en el estudio comparativo y el análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los cuidados, la expresión y las creencias de la salud y la enfermedad, y el modelo de conducta cuyo propósito consiste en concebir un saber científico y humanístico para que proporcione una práctica de cuidados enfermeros específicos para la cultura y una práctica de cuidados enfermeros universales de la cultura. Destacó que los cuidados humanos, aunque son universales, varían entre culturas en cuanto a su expresión, procesos y patrones. En gran medida, su origen está dado en la cultura, su metodología y proceso de la antropología. La teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales plantea los 4 metaparadigmas de la siguiente manera. Persona la define como un ser humano que se cuida y es capaz de interesarse por otros. Aunque los cuidados de los seres humanos son universales, la forma de cuidar varían según las culturas. El entorno no lo define explícitamente, pero sí se expone en los conceptos de la visión del mundo, estructura social y en un contexto ambiental. Está muy relacionado con el concepto de cultura. Por lo tanto, es oportuno y propicio poder conceptualizar cultura.
Cultura son los valores, creencias, normas, símbolos, prácticas y modo de vida aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra. Salud se considera como un estado de bienestar culturalmente definida, valorada y practicada, la cual refleja la capacidad de los individuos para llevar a cabo sus roles cotidianos. Y enfermería, dado por el cuidado, se define como una ciencia y arte humanístico, aprendiendo que se centra en las conductas, las funciones, los procesos personalizados que promocionan y mantienen la salud o recuperan a la enfermedad, de la enfermedad. La teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales de Madeleine Leninger establece 3 modos de acción de cuidados enfermeros con base cultural. La preservación y mantenimiento de los cuidados culturales, acomodación o negociación de esos cuidados culturales y la reorientación o reestructuración de los cuidados culturales. En cuanto a la preservación y mantenimiento de los cuidados culturales, cada persona conlleva consigo mismo prácticas culturales que mantienen y cuidan su salud. Cuando plantea los cuidados enfermeros en la acomodación o negociación de los cuidados culturales, es poder pactar y poder acordar cuáles de esas prácticas deben mejorar o deben preservarse y cuidar para poder mantener esa salud. Y la reorientación o reestructuración de los cuidados culturales es afrontar y confrontar esos cuidados en esas prácticas culturales para poder seguir manteniendo la salud. Los cuidados culturales, Leninger lo graficó a través del mencionado modelo de sol naciente. Ella identifica un horizonte en donde el sol en el amanecer va impartiendo una luz con bastante intensidad, y a medida que va aumentando esa intensidad se va ampliando esa visión. Y ese horizonte marca y define desde el punto de vista de los centros de atención asistencial para los individuos, familias o grupos o comunidades o instituciones de diversos contextos sanitarios. Desde el punto de vista del sol naciente, existe ese entorno que había planteado bajo una concepción del mundo con las dimensiones culturales en la estructura social. En ella interactúan y están presentes los factores tecnológicos, factores religiosos, filosóficos, de la familia y la sociedad, los valores culturales en creencias y estilos de vida, factores políticos y legales, factores económicos y educativos, que interrelacionan entre sí e interactúan en las influencias de las expresiones, patrones y prácticas del cuidado en un concepto de salud holístico en cuanto a la enfermedad y también en la muerte. Ahora bien, los centros de atención del individuo, familia, grupos o comunidades o instituciones de diversos contextos sanitarios están representados o están presentes en los cuidados genéricos, en las prácticas de los cuidados enfermeros y en las prácticas de los cuidados de prestación de cuidados profesionales.
Allí están presentes las dimensiones y acciones de los cuidados transculturales, esto que recién estuvimos hablando, de la preservación y mantenimiento de los cuidados culturales, la adaptación o negociación de esos cuidados culturales y sobre todo la retroalimentación o renegociación de los cuidados culturales. Estos cuidados son coherentes con la cultura para la salud y el bienestar o la muerte. De esta manera, hemos abordado a lo largo de esta clase el posicionamiento acerca de los paradigmas, qué tipos de paradigmas se ejercieron y se ejercen en el cuidado enfermero. Estuvimos analizando el paradigma de la categorización, en el paradigma de la integración y en el paradigma de la transformación, que es el vigente en esta currícula Plan 18. Como exponente de este paradigma o de propuesta, digamos, en esta nueva modalidad que tiene su impronta en los entes formadores y sobre todo en el acervo científico, en producción literal de contenidos teóricos y sobre todo de investigaciones, están dados algunos de ellos, como el de Margaret Jean Watson y Madeleine Lehninger. Estuvimos abordando cada uno de sus teorías en base a sus conceptos, componentes y clasificaciones. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Y de esta manera damos por finalizada la clase teórica. En el aula virtual está la bibliografía citada y también están los modelos de las teoristas. Espero que les sirva como apertura al tema y poder abordar esos material bibliográfico. Gracias.